2 Samuel 9. La bondad de David hacia Mefiboset. A. El corazón bondadoso de David hacia la casa de Saúl. 1. La gentil pregunta de David. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl? En 1 Samuel 7, David preguntó: ¿Qué puedo hacer por Dios? Y propuso construir un templo para el Señor. Ahora David hizo otra pregunta que todos nos deberíamos hacer: ¿qué puedo hacer por otros? Y la pregunta de David mostró un gran amor porque Saúl se hizo enemigo de David. En aquellos días era costumbre que el rey de una nueva dinastía masacrara por completo a cualquier persona relacionada con la dinastía anterior. David fue en contra del principio de venganza y en contra del principio de autoconservación y preguntó qué podía hacer por la familia de su enemigo. B. A quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. David hizo esto porque recordaba su relación y pacto con Jonatán, 1 de Samuel 20, 14-15. Sus acciones no solo estaban basadas en emociones, sino también en la promesa de un pacto. 2-4. Siba, un antiguo empleado de Saúl, le cuenta a David sobre Mefiboset, hijo de Jonatán. Había un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir hijo de Amiel, en Lo-debar. Siba. David solo pudo saber que había un descendiente de Saúl que aún vivía y solo pudo saber dónde estaba a través de este siervo llamado Siba. Esto significaba que Mefiboset se estaba escondiendo. B. Misericordia de Dios. Esta frase es clave para entender la motivación de David en este capítulo. David quería mostrarle a alguien más la misma misericordia que Dios le había mostrado a él. C. Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Nos enteramos de Mefiboset por primera vez en 2 de Samuel 4:4. Nos dice que este hijo de Jonatán quedó lisiado de los pies por accidente cuando escucharon que su padre Jonatán, su abuelo Saúl murieron en batalla. Y debemos recordar por qué la nodriza de Mefiboset tomó al niño y huyó apresuradamente al escuchar la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Ella temía, y con justa razón, que el líder de la nueva dinastía real ejecutara a todos los potenciales herederos de la anterior dinastía. 2 Samuel 4:4. D. Un hijo de Jonatán. Esto significa que según la dinastía anterior de Saúl, Mefiboset tenía derecho al trono. Era hijo del primogénito del rey y los otros posibles herederos habían muerto. En un sentido político, David podía ver a Mefiboset como un rival o una amenaza. Y, más adelante en 2 Samuel 16, 5-8 vemos a un hombre llamado Simei que era partidario de la casa de Saúl contra David. Había por lo menos unos pocos en Israel que sentían que la casa de Saúl aún debía reinar sobre la nación y que David no debía ser rey. Mefiboset podría recurrir a estos partisanos e iniciar un movimiento rival. 2. Isboset era el tío de Mefiboset y libró una guerra sangrienta contra David por el trono de Israel. Había por lo menos una remota posibilidad de que Mefiboset hiciera lo mismo. Está en casa de Maquir hijo de Amiel. Esto habla de la baja posición que tenía Mefiboset en la vida. Ni siquiera tenía su propia casa. En vez de eso, vivía en la casa de otro hombre. Y Maquir hijo de Amiel demostró más tarde que era intensamente leal a David. Cuando Absalón, el hijo de David, encabezó una rebelión contra David, Maquir apoyó y ayudó a David, poniendo en gran peligro su vida. 2 de Samuel 17, 27-29. D. La bondad de David hacia Mefiboset. 1, 5-6. Mefiboset se presenta humildemente ante David. Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir hijo de Amiel, de Lo-debar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán hijo de Saúl, a David,
y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa. Mefiboset debe haberse sentido aterrorizado cuando los mensajeros de David tocaron a su puerta y le ordenaron que los acompañara a ver al rey. En su mente, anticipaba el día en que David hiciera como otros reyes y masacrara a todos los posibles rivales al trono. Y el golpeteo en la puerta también significaba que Mefiboset ya no estaba oculto para David. Él se sentía seguro cuando creía que el nuevo rey no sabía nada de él. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Según la costumbre de los tiempos, Mefiboset tenía mucho que temer de David. Sin embargo, su temor a David no estaba basado en hechos, solo en su posición. Y, hasta este punto, David y Mefiboset nunca habían tenido una relación y era porque Mefiboset lo había querido así. Él evitaba a David debido a temores infundados. 2, 7-8, David elimina los miedos de Mefiboset. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? No tengas temor. Estas palabras eran crueles y sin sentido a menos que David le diera a Mefiboset una razón para no temer. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. David hizo pacto con Jonatán en 1 de Samuel 20, en el que prometió mostrar misericordia a los descendientes de Jonatán. David cumplió con gusto su promesa, aunque Jonatán llevaba mucho tiempo muerto. Te devolveré todas las tierras de Saúl. David simplemente prometió que Mefiboset recibiría lo que le pertenecía. Mefiboset conocía estas tierras desde el principio, pero tenía miedo de tomar posesión de ellas porque lo expondría ante el rey. David fue en contra de toda costumbre al mostrar tanta bondad a un heredero de la dinastía anterior. Y tú comerás siempre a mi mesa. Esto fue mucho más allá de dar a Mefiboset lo que por derecho le pertenecía. Le dio a Mefiboset el honor de una relación cercana con el rey. Y una promesa similar es dada a los seguidores de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos comerían y beberían en su mesa en el cielo, Lucas 22:30. ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset no se sentía digno de semejante generosidad. Se consideraba a sí mismo un perro muerto, es decir, una persona insignificante y sin valor. Y todos esos años de esconderse del rey y vivir en miedo y pobreza hicieron pensar a Mefiboset que no valía nada. 3, 9-12, las instrucciones de David para Siba. Entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos. Además de la tierra, David dio a Mefiboset siervos para que trabajaran la tierra. La comida de la tierra era para la familia de Mefiboset, porque ahora él comería a la mesa de David. Comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Mefiboset se alegró de saber que David no quería matarlo. Tener una promesa como esta era casi increíble. 4:3. David cumple su promesa a Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, sin esconderse más por temor al rey. Este descendiente de Saúl ahora vivía abiertamente entre el pueblo de Dios. Comía siempre a la mesa del rey,
Ya no estaba en pobreza y alejado del rey. Ahora tenía un gran privilegio ante el rey. C. Estaba lisiado de ambos pies. La debilidad de Mefiboset no desapareció. Su vida estaba mucho mejor, pero aún estaba lisiado. Y la gracia de David hacia Mefiboset es una imagen maravillosa de la gracia de Dios hacia nosotros. Nosotros somos Mefiboset. Nos escondíamos, éramos pobres, débiles, cojos y temerosos antes de que nuestro rey viniera a nosotros. Estamos separados de nuestro rey debido a nuestros malvados ancestros. Estamos separados de nuestro rey debido a nuestras acciones deliberadas. Nos separamos de nuestro rey porque no lo conocíamos ni conocíamos su amor por nosotros. Nuestro rey nos buscó antes de que nosotros lo buscáramos a él. La bondad de nuestro rey es extendida a nosotros por el bien de otro. La bondad del rey se basa en un pacto. Debemos recibir la bondad del rey con humildad. El rey nos regresa lo que perdimos cuando nos escondíamos de él. El rey nos regresa más de lo que perdimos cuando nos escondíamos de él. Tenemos el privilegio de la provisión a la mesa del rey. Somos recibidos como hijos a la mesa del rey, con acceso al rey y a la comunión con él. Recibimos siervos del rey. La honra del reino quita inmediatamente toda nuestra debilidad y cojera, pero nos da favor y estatus que sobrepasan el dolor y cambian la manera en que pensamos de nosotros mismos. 2. La gracia de David hacia Mefiboset también es un modelo para nosotros al servir y ministrar a los demás. Nosotros somos David. Debemos buscar a nuestros enemigos y tratar de bendecirlos. Debemos buscar a los pobres, a los incapacitados y a los que se ocultan, para bendecirlos. Debemos bendecir a otros cuando no lo merecen y bendecirlos aún más de lo que se merecen. Debemos bendecir a otros por amor a alguien más. Debemos mostrar la misericordia de Dios a otros. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl